llamaba la Turkish Petroleum, el petróleo turco, pero eso no existía, eran puros papelitos. Él tenía su compañía de papel, entonces se sentaba, porque uno dice, ¿por qué van a sentar este tipo entre las petroleras? ¿A cuenta de qué? Pues porque él tenía su papelito de compañía, la compañía era pura carreta, pero él tenía su papelito de compañía. Ahora, este personaje, que es como el Alcibiades del petróleo, este personaje hace poner sobre el tapete una cuestión muy importante. La razón por la cual él tiene derechos sobre el Imperio Turco Otomano es porque el sultán le dio una carta donde lo avala para la exploración del petróleo, y por lo tanto él se presentaba como el encargado de explorar el petróleo en Mesopotamia. Pero el Imperio Turco Otomano ha caído, el régimen del Imperio Turco Otomano ha caído y se lo están repartiendo. ¿Serán mis contratos anteriores con los sultanes válidos ahora que no hay sultanes? Cuando cae un régimen y usted ha hecho contratos con ese régimen, los contratos que hizo con ese régimen valen para la posteridad ahora que ya no están los mismos en el poder? Pregunta Gulbenkian. Y la pregunta tiene unas vigencias que te vieras tú. Entonces, bueno, finalmente a cambio del lápiz rojo le dicen que vale, que todo bien, y le avalan la palabra del sultán cuando ya ha caído el Imperio Turco Otomano. En ese momento, sobre los yacimientos de petróleo, sentados en la mesa de la repartición, se crean los límites de lo que más adelante van a ser los países en el Medio Oriente. Por eso los países del Medio Oriente no corresponden a las culturas, no corresponden a las tribus, no corresponden a los pueblos, sino a los yacimientos de petróleo. Y es allí, sentados en la mesa del lápiz rojo, la Anglo-Persian, la Dutch y la Shell, la Standard Oil, todas las grandes compañías van trazando el mapa del Medio Oriente. El mapa del Medio Oriente es el resultado del petróleo, no el resultado de la rebelión árabe. Este no es el proyecto de Lawrence, esta no es la Gran Siria. Este es el petróleo trazando los límites de lo que serán los países, de los pueblos que lo van a producir en mayores cantidades en el mundo actual. O sea que como estos pueblos nacen como países sobre la base de una traición, no solamente han sido repartidos entre Inglaterra y Francia como nación, sino que sus límites han sido creados por las compañías como pozos y perforaciones para establecer dónde están los límites de uno y dónde están los de otro. Entonces por eso es que tenemos estas cosas de Irán y de Irak, que siendo los iraníes, los chiitas, sus santuarios estén en Irak y la población de Irak sea chiita, cuando Irak es árabe y la mayoría de los países árabes son sunitas. Todo ese enredo tejemanejudo es porque no fueron repartidos ni consultados en su repartición de acuerdo con sus tierras ni con sus culturas, sino con el petróleo, y eso fue lo que hizo que los kurdos quedaran por puertas, quedaran sin estado, mientras se creaban los límites de Siria, Irán, Irak, el sur del antiguo imperio ruso y Turquía, y esa parte que se repartió en países era el Kurdistán, y el Kurdistán es la zona donde más petróleo hay. Kirkuk es hoy la ciudad petrolera de Irak en los actuales momentos en que las tropas de los kurdos peshmergas están tomando la ciudad. Entonces los kurdos quedan vendidos en estas reparticiones porque no les toca nada y ellos están parados sobre los pozos de petróleo. Entonces en ese momento es cuando empiezan a darse todos los orígenes del problema que hemos visto la vez pasada. La doble promesa de los kurdos con la creación de 5 estados, la doble promesa de darle un estado a la comunidad judía en Palestina y darle un estado a la comunidad árabe en Palestina, y la imposibilidad de poder cumplir ambas cosas, porque usted desde el protectorado, es decir, cuando todavía no tiene el lote, ya lo ha vendido varias veces. Entonces, este mapa tiene una geopolítica petrolera detrás, que es la que determina sus límites, ajena por completo a los pueblos que en ella quedaron contenidos. Entonces, no solamente fueron repartidos con límites y con condiciones muy distintas a las que ellos son como pueblo, sino que el petróleo ya estaba repartido antes de que fueran países, antes de que hubiera caído el Imperio Turco Otomano, antes de que hubieran nacido las recientes naciones árabes, ya ese petróleo estaba repartido.
Entonces, al estar repartido ese petróleo tiene los precios y las condiciones de comercialización que las compañías que lo están explorando determinan. Las compañías que lo están explorando no tienen nada que ver con las naciones en cuyo suelo se encuentra ese petróleo, y así durante mucho tiempo los árabes y los persas van a ser ajenos al recurso que mueve la sociedad industrial. Entonces los árabes y los persas van a pensar algún día que por qué, si el mundo gira alrededor del petróleo, ellos serán los pueblos más pobres, más llevados del olvido, en las condiciones más tristes, si ellos poseen la riqueza mundial. Dice, es que nosotros no tenemos el control sobre esa riqueza. Nosotros no determinamos los precios de esa riqueza. Nosotros solamente la tenemos en el suelo, pero no tenemos ningún control y ningún manejo sobre ella. Mientras tanto, las condiciones tempranas en que había nacido el petróleo hacían que el petróleo fuera sumamente barato. Sumamente barato. Y luego ya cuando las cadenas de montaje se van a convertir en las grandes compañías automotrices y las carreteras van a recorrer todos los Estados Unidos, y en la posguerra el automóvil será la industria punta alrededor de la cual los Estados Unidos se va a convertir en la potencia económica número 1 de la posguerra, y la Chrysler y la Ford y la General Motors están llenando las carreteras de estos Oldsmobiles y de estos carros, de estos Cadillacs así impresionantes, de estos coupés, y nace una generación entera en la parte de atrás de los autos, y el baby boom, y todo alrededor de la industria automotriz se va generando la nación americana de la posguerra. Es realmente eso lo que les va a dar a ellos la ventaja histórica, y Detroit se vuelve la capital de los automóviles, y los sonidos de Detroit serán los sonidos de los motores. La Motown lanzará la música soul, que es la música de las ciudades donde rugen los motores. Todo esto alimenta el ciclo del petróleo, y los precios siguen en condiciones completamente desfavorables para los árabes, y los árabes dicen, ¿sabes qué? Yo creo que va a tocar hacer algo al respecto. Algo al respecto harán. Eso se llamará la OPEP. La manera como se va a fundar la OPEP. La idea que fue de un venezolano, no de un árabe, porque fue el que lanzó la ley de hidrocarburos y el que habló con Arabia Saudita para que se pusieran de acuerdo sobre cómo iban a manejar el petróleo. Es el venezolano el que lo va a hacer, Pérez Alonso. La manera como esto se va a consolidar como una realidad histórica, y va a llegar a un embargo en 1973 que cruje la sociedad industrial, la era de los grandes jeques comprando Harrods, los automóviles gigantescos, los Mercedes en las arenas de la Arabia Saudita, y toda la bonanza petrolera es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la sinvergüencería de Gulbenkian, los fuegos que arden en la tierra sin que nadie los prenda bajo la magia mística de Zoroastro, los pueblos en una rebelión gigantesca en donde nadie sabe para quién trabaja, y esta sustancia turbia y viscosa regulando toda la creación de los países del Medio Oriente entre la traición y la codicia. En la narración de Ana Uribe y en la producción César Moreno, y para ustedes feliz domingo.